Israel a diario, uy, qué intensidad que tiene ese país y esa región en el mundo, ¿eh? No da respiro. Y digo a diario, podría decir casi casi a hora tras hora. En Israel, de hecho, usted sabe, como acá, pero con mucha más atención, existen noticias a la hora. Y era casi una tradición que ibas en el autobús o en otros lugares, e incluso cuando estabas en tu casa, la gente específicamente ponía la radio para escuchar cuáles eran las novedades a la hora y queriendo informarse porque siempre, siempre hay noticias, no siempre tan lindas. Y eso continúa siendo así. Ahora es al instante, al minuto, todo está online y rápidamente, bueno, puede cambiar segundo a segundo la realidad. Israel a diario. Los días miércoles tenemos a la protagonista periodística que nos trae el pulso. Y le cuento que en Israel ya son las 14:43 y yo le voy a contar una intimidad. Incluso a las 14:43 esta periodista todavía no almorzó, así que en ayunas nos va a dar el panorama. Roxana Levinson, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, en ayunas no, desayuné y muy bien como se desayuna en Israel. Uh, con eso ya para todo el día. Pero temprano, eso sí. Allá Temprano a en las 6 de la mañana. Israel es a qué hora, para que la gente tenga una idea más o menos, bueno, usted tiene su vida, pero más o No, menos la gente arranca a no, qué yo me hora. levanto a las 5 y desayuno a las 6, así que no, Perdón, ¿a qué hora se levanta? a las 5. Bien. Es porque usted ¿Cómo va, hacemos para leer todos los diarios si no se levanta a las 5 de la mañana como mínimo? claro, y uno está leyendo hasta las 2 de la mañana lo que durante el día llega. Digo, con 3 horas estamos perfectos. La gente joven puede con todo en este mundo. Bueno, ¿nos quiere contar por dónde nos va a llevar con la información hoy? No, la verdad es que no quiero. Quisiera contarles otras cosas, pero no tengo de las otras, así que les voy a contar lo que hay. Y el tema que domina en realidad los titulares de hoy es qué va a pasar a partir de ahora con nosotros y la Franja de Gaza, esta crisis que ya es abierta y ya es pública entre el comandante en jefe del ejército de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir, y el primer ministro Netanyahu y su gobierno. El romance duró muy poco, se terminó. Quien venía a reemplazar a Herzia Levi con todos los honores y todas las promesas y las expectativas, ya está, ya es ahora objeto de críticas y de comentarios en las redes sociales, especialmente por parte de Yair Netanyahu desde Miami, el hijo del primer ministro. O sea, esa es una de las primeras señales de que Eyal Zamir va a seguir el camino de Yoav Gallant, de Herzia Levi, de Yuli Edelstein, de la asesora letrada del gobierno Gali Barab Miara, y la lista sigue. Entonces, ¿Qué es la lo que ha crisis, hecho tan mal este hombre en el poco tiempo en el cual es comandante en jefe para tener ya una crisis y críticas? en realidad, depende a quién se le pregunte. Hay gente que interpreta esto como, y me refiero a los analistas, algunos lo interpretan como que, bueno, el gobierno, el primer ministro espera que si él tiene un plan de acción para la Franja de Gaza, el comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel diga que sí y listo, se avanza. Otros dicen que no, que en realidad lo que está haciendo Netanyahu es ya desde ahora señalar al próximo culpable. Si algo sale mal, si las cosas no van como él quiere que sean, entonces el culpable va a ser Eyal Zamir y yo les dije que esto iba a ser así. Esas son a grandes rasgos las opiniones. También hay quienes dicen que todo esto es en realidad un juego que busca amenazar a Hamas y que Hamas vea que el gobierno de Israel realmente está considerando la posibilidad de conquistar toda la franja de Gaza, porque de ahí parte el conflicto. El problema es que Hamas, por supuesto, no se siente amedrentado, ni mucho menos, ni le importa, como sabemos, qué va a pasar con la población de la franja de Gaza.
Sí sabemos por informes de los medios israelíes, especialmente de los canales de televisión, que después de estos días en los que se comenta, se habla sobre la intención del gobierno de someter a votación esta idea, perdón, de Netanyahu de conquistar toda la franja de Gaza, jamás se está preparando para eso. Y lo que está preparando son nuevos ataques contra la población israelí, nuevos ataques contra las tropas israelíes en el terreno, con explosivos, con rehabilitación y uso de túneles que ya no usaban o nuevos. Todo eso lo está preparando y además algunas fuentes de Hamas que hablaron con, sobre todo con Canal 13, dicen que lo que piensan hacer en caso de que esta decisión se apruebe, es cambiar de lugar a los rehenes israelíes, sacarlos de donde los tienen escondidos y llevarlos a lugares diferentes a los que están con vida, por la posibilidad de que el ejército israelí intente alguna operación de rescate. Al mismo tiempo, rehenes que fueron liberados están diciendo algo que en realidad en parte ya sabíamos, y es el hecho de que jamás dio la orden de que si las tropas israelíes se acercan, hay que matar a los rehenes, y se está por cumplir un año del momento en que asesinaron a los 6 rehenes en ese túnel, justamente porque las tropas israelíes se acercaron. Y lo que también dicen los rehenes liberados es que jamás tienen medios tecnológicos especialmente dispuestos justamente para estar al tanto de en qué momento se acercan las tropas israelíes y no para darles la bienvenida precisamente. Una pregunta a lo que usted ha dicho, ¿eh? Así también respira, tome un poquito de agua, Sí, sí, o el tecito, esta hora antes del almuerzo. no, Eh, agua, agua. agua. Dígame algo, ¿en qué se diferencia la postura del primer ministro hoy con lo que viene planteando de, bueno, conquistar Gaza, se puede decir? Em, y lo que dice el general en jefe del ejército, Eyal Zamir, ¿cuál es la lectura distinta en términos de la operación? Eh, Primero, la diferencia entre lo que planteaba hasta ahora Netanyahu y lo que plantea ahora es la permanencia, digamos, que el ejército israelí se haga cargo de la franja de Gaza. Hasta el momento no lo había planteado, en realidad no había planteado nada para esta etapa o para el día después, como venimos diciendo desde hace tanto tiempo. Ujú. Zamir dice que esta opción aumenta el peligro, pone en peligro extremo a los secuestrados y a los soldados, y que no va a dar los resultados que el gobierno quiere, que no se van a lograr los objetivos que el gobierno le puso a la guerra, que son objetivos que para mucha gente se contradicen entre sí, y que por medio de la conquista de la franja de Gaza no se van a lograr. Lo que Zamir propone es rodear algunas zonas, especialmente zonas donde el ejército todavía no operó, rodear, hacer incursiones, volver a salir y mantener así la presión sobre Hamas en la franja de Gaza, pero no entrar de lleno y conquistar, pero principalmente porque están las zonas donde se sabe que están retenidos los secuestrados y que o van a morir porque los maten las personas que jamás les puso a cargo, como veníamos diciendo recién, o también por los bombardeos o por los combates. O sea, todas las máximas posibilidades son que los rehenes no salgan con vida de una operación así. Más allá de lo que esto implica para Israel a nivel internacional, a nivel económico, más allá del desgaste de las tropas, de la falta de soldados, la cantidad de soldados que al ejército le hacen falta y no tiene. Sí, No, y agregue un más allá muy importante. Ya hay más de 800 soldados lo de, dije al principio en realidad, del que ejército de Israel que han muerto, de soldados, sí con lo señor. cual nada de esto es Porque la gratis. situación más peligrosa para los soldados es la situación estática. Ujú. Cuando tienen que, como están ahora,
estar en el terreno, en la Franja de Gaza, pero no en combates, no persiguiendo terroristas, sino estáticos. Y en el mejor de los casos, ocupándose de la alimentación de la población de la Franja de Gaza. Y eso los pone en el máximo peligro. Y todos, pero ya ahora se escuchan declaraciones muy fuertes, no solamente de familiares de los secuestrados, que yo personalmente no sé ya cómo resisten realmente todo este tiempo y todo esto y las imágenes que se vieron durante el fin de semana, no sé cómo siguen respirando siquiera, pero también se están escuchando declaraciones y muy fuertes de familias, de familiares de soldados caídos, de soldados del servicio regular, de reservistas, que dicen cuánto más, hasta dónde y hasta cuándo. Y además que lo que la gente reclama es, si toman esa decisión, explíquennos, que alguien, el primer ministro de ser posible, salga y nos diga, va a pasar esto y esto, porque los objetivos son, y la ocupación de la Franja de Gaza o la conquista de la Franja de Gaza va a ser hasta tal tiempo, o sea, un plazo o no, algo que nos expliquen qué va a pasar. Bueno, Porque estamos, sobre esto último usted está pidiendo mucho, pero lo que le quiero decir que no el, sola no. el título, visto de acá, no de hoy, es Israel atrapada en el pantano del desierto. En realidad, En el esta es la pantano de realidad Gaza. de la franja de Gaza y donde Israel está viviendo esto, una situación absolutamente imposible. Todas las opciones son espantosamente malas, pero atrapada sin poder manejar, porque además hay que decir algo, y usted lo dijo también, el tango se baila de a dos y Israel puede intentar y pedirle al mundo que presione y todo lo que sabemos, y la Liga Árabe que dijo que el Hamas tiene todo lo que muy lindo, pero bueno, el Hamas puede seguir jugando su juego y es parte de la realidad que hace que esté Israel atrapada en esta situación. Pero hay otras situaciones más que se agregan, ¿no? Y que son los vecinos. A ver si me cuenta, porque veíamos, entre otras cosas, declaraciones de Egipto muy contundentes. Es verdad que, como en todos estos países que usted ahí conoce bien su vecindad, hay que hablarle también a la tropa propia, y eso significa a veces declaraciones para contentar a la gente, aunque sean totalmente contradictorias con las políticas que en realidad efectúan. No es que ayude mucho a Israel ni que ayude mucho a la realidad, pero entre las declaraciones y la realidad, Egipto, Jordania y el mundo que está enloquecido. En realidad, el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, hizo unas declaraciones muy duras, pero no solo contra Israel, también contra el representante de Hamas en las negociaciones, Jalil al-Haya, pero por dos motivos diferentes. Con Israel utilizó el cliché del el genocidio y demás, y que Israel maneja la frontera, porque él no es el que cierra la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, es Israel. Él tiene 5.000 camiones preparados con ayuda humanitaria para la Franja de Gaza, pero Israel es quien decide cuándo ingresan y cuándo no. Y esto tiene varias lecturas, tiene en realidad varias explicaciones, porque en primer lugar, eh, Egipto quedó muy al margen de la mediación en las negociaciones entre Israel y Hamas. El mediador casi único es Qatar, a pesar de que las negociaciones están congeladas. Egipto tampoco perdió ya toda su influencia sobre Hamas. Así ya no tiene diálogo con Netanyahu, o sea, está como solo y aislado. Y además, como bien dijo, los problemas internos, la tremenda crisis económica, que no es nueva, pero se va agravando con un agregado, y es el hecho de que la crítica de la oposición no solamente se está haciendo más fuerte, sino que está logrando superar la censura. Y eso es algo muy preocupante para Abdel Fattah al-Sisi. El tema es que, pero sobre todo y principalmente, lo que el presidente de Egipto no quiere es que haya manifestaciones en las calles, en el Cairo y en otras ciudades, que comienzan, como sabemos, con la manifestación de solidaridad
con los palestinos de la Franja de Gaza, y entonces después empiezan a reclamar por qué el presidente de Egipto no hace declaraciones más contundentes, y los reclamos se suman y se sabe cómo empiezan, nunca se sabe cómo pueden llegar a terminar, y sino que le pregunten a todos los que eran presidentes allá en la época de la primavera árabe, ¿no? Ujú. Pero ese es el temor y eso es lo que hace que así sí tenga que como pagar el impuesto a las palabras contundentes, por llamarlo de alguna manera. Claramente. La llevo a otro país, pero que, viste, cada uno de estos temas es un seminario. Algo, digamos, que muestra cierto grado de esperanza, vamos a decirlo así. Y tiene que ver con el Líbano. La gente dice, uy, ¿cómo no de inmediato, ya mismo? Bueno, no es tan fácil. La gente cree que es soplar y hacer botellas, pero bueno, por lo menos el gobierno del Líbano está marcando la agenda, tratando de que Hezbollah de verdad, eh, Uh-huh. no sé si se va a desarmar del todo, pero deje de ser el jugador que fue. Sí, en realidad esto que pasó en las últimas horas es un gran cambio para el Líbano y es una gran esperanza para los ciudadanos libaneses. Si uno mira los diarios, pero sobre todo las redes sociales de los libaneses, están muy esperanzados en que el gobierno finalmente sí logre desarmar a Hezbollah sin que esto los lleve nuevamente a los enfrentamientos internos, a la violencia y al gran fantasma de los libaneses, que es la guerra civil. Ese es el gran miedo que todos tienen y es el gran miedo que Hezbollah supo aprovechar tan bien durante todos estos años. Pero sí hubo ayer una reunión de muchas horas del gabinete libanés en el que finalmente se decidió que se va a proceder a desarmar a Hezbollah. Hay todo un plan, un calendario. El gobierno le dio al ejército hasta fin de mes, un plazo hasta fin de mes para preparar un plan para desarmar a Hezbollah de aquí a fin de año. Primero serían las armas pesadas, los drones y así en etapas hasta llegar incluso a las armas personales. Ese es el plan de la gente de Hezbollah. ¿Hasta qué punto el ejército libanés tiene la capacidad y realmente puede enfrentarse a Hezbollah y confiscar esas armas? Eso es algo que todavía no sabemos, ni nosotros ni nadie en realidad, pero la situación de Hezbollah es bien complicada. Ahora, al mismo tiempo que esto genera una esperanza, no solo para los libaneses, también para nosotros sería una gran noticia Ujú. saber que Hezbollah no existe más, porque está claro que el desarme es el paso previo a que Hezbollah desaparezca. Sin embargo, y ya se empezó a ver ayer en las declaraciones del secretario general de Hezbollah, Naim Qassem, que la organización terrorista lo más probable es que opte por lo que siempre hace, que es amenazar a Israel o, si las cosas se le ponen más complicadas todavía, atacar a Israel, porque de esa manera justifica que necesita tener armas. Bien, ahí le voy a dar dos insights. ¿Cómo Uno, no? contarle cómo van a hacer para que los miembros de Hezbollah entreguen los misiles, entreguen los drones, entreguen las armas personales. Ya está eso definido, lo he hablado con la gente en el Líbano. Porque usted sabe, son muchos y diversos y están en tantos lados, entonces Sí. decidimos que para Ajá. poder hacerlo muy bien y efectivo, se les va a mandar un mensaje por Viper a cada uno de ellos para que entreguen las armas. Bien, Bien. lo segundo, que está absolutamente vinculado y quería llevarla a esto, porque nos hemos olvidado que el gran patrocinador de Hezbollah y de lo que pasa ahí en ese lugar del mundo sigue siendo Irán y las noticias son tan complejas y contradictorias. Entre otras, por ejemplo, ayer nosotros aquí informábamos que un alto funcionario dijo que no va a dejar que la Organización Internacional de Supervisión de Energía Atómica ingrese en Irán. Irán Uh-huh. parece que después de esta guerra de 12 días, algunos han olvidado, pero sigue siendo y no está tan claro. ¿Qué sabe de la cabeza del pulpo y de, más allá de algunas explosiones que siguen teniendo, parece que tienen fuera de control algunas cosas y desgraciadamente vi también hoy
que ahorcaron a una supuesta espía, bueno, estas cosas que los muchachos nos tienen acostumbrados, pero digo, ¿qué se está diciendo? Si algo se está diciendo en Israel, finalmente, de Irán, que sigue siendo el gran actor, aunque pueda estar un poco más silencioso o no tanto. En realidad no se está hablando, por lo menos no en grandes titulares ni grandes debates sobre en qué va a pasar a partir de ahora con Irán. Sí, se habló mucho después de la guerra y cada vez que surge alguna noticia, pero no esto que se plantea como, bueno, ¿y ahora qué? No, en realidad no está ocupando grandes espacios, lo cual no significa que Irán haya dejado de actuar, ni de maquinar, ni de tratar de seguir dando el apoyo masivo que le daba a Hezbollah y a las otras milicias, algo que por el momento se le dificulta bastante, pero que no sabemos cómo va a seguir de aquí en adelante. O sea, no se habla como se hablaba o como se nos machacaba antes de la gran amenaza y que si Irán nos ataca y demás, porque eso ya está, ya vimos que pudimos con eso. Entonces ahora el tema pasa más por si conquistamos o no la franja de Gaza. Ese es el... Day by day, vamos, ya está. Con esto creo que, excepto que usted tenga alguna cosa muy importante, la única que le voy a preguntar es qué va a almorzar y qué temperatura tiene. Voy a almorzar pollo al horno con papas, Muy que bien, huele muy bien, lo huelo desde acá. Lo dejé adentro del horno. muy bien, que no se le queme. No. Y ahora en Ashdod hay 30 grados, pero ¡Apa! para este fin de semana, un lujo. Póngase un Pero para este suéter. fin de semana y la semana que viene se anuncia una ola de calor que vamos a meternos todos en el freezer, me parece. Bueno, póngase un suéter hoy y la semana que viene, mire que hay calor y no le falta nunca, ¿eh? No, Es calor ni o por más las calor. noticias. Claro, por eso digo, fuego, calor y todo eso. Bueno, seguiremos viendo este Israel a diario, como siempre, agradecerle por, bueno, estar tan atenta a la información, a lo que dicen los medios, los analistas y a lo que pasa, porque ahí, si algo es real, es que los hechos son de una Una permanente, velocidad y una eh, intensidad. eso, bien entrenada está, por eso no va al gimnasio. Gracias y mañana le permitimos que se levante 5:15 de la mañana, no a las Ah, 5. Tómese 15 minutos más. gracias. Gracias a usted y mejores noticias. Eso, que tengamos buenas noticias. Roxana Levinson, panorama de noticias de Israel aquí en Radio High.